Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, en este día tan especial que Dios ha querido tenernos ante su presencia. Siempre celebrar todos juntos del amor de Cristo. El día de hoy vamos a tener un tema tan especial, un tema hermoso que Cristo nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. El tema el tema se llamará ¿Por qué un sacerdote no se puede casar? Vamos a esperar a un hermano que va a estar con nosotros acompañándonos el día de hoy desde el lugar, desde México. Mi nombre para darme a conocer, mi nombre es Neris Omar Rivera. Soy de El Salvador, pero estoy residiendo en los Estados Unidos, estado de Colorado. Estamos aquí para servirles a ustedes, para ayudarlos en el conocimiento de nuestra fe católica. Vamos a estar compartiendo con el hermano el día de hoy sobre unos temas, un tema muy interesante, un tema en la cual Cristo nos va a dar ahora que el por qué un sacerdote no se puede casar. Vamos a esperar al hermano Gilberto que se nos vaya conectando para dar lo que es el inicio a este tema muy importante, que en la cual Cristo nos está, nos está, nos va a hablar en este momento. Pues estamos esperando que llegue el hermano Gilberto, en el cual pues vamos a invitarlo. Tal vez podemos conectar con el hermano Gilberto. Estamos buscándolo, a ver si lo encontramos al hermano Gilberto, que en este día nos va a compartir sobre el misterio de el por qué un sacerdote no se puede casar. Muy interesante el tema que tendremos hoy. Muy interesante que por qué el sacerdote no se puede casar, porque sabemos que muchos hermanos siempre dicen que el sacerdote tiene que casarse, pero vamos a descubrir ahora quién tiene la verdad, si el sacerdote se puede casar o no se puede casar. Estamos esperando al hermano Gilberto que retorne al video para poder dar inicio a lo que es a este debate tan especial, este debate que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros. Estamos invitando al hermano Gilberto, a veces se está conectando. No se nos vayan, queridos hermanos, hermano Leonel, bendiciones, que la paz de Cristo esté con usted. Prima Isila Perdomo, Dios me la bendiga y me la proteja. Saluda a mi tía Chila y a Reinita y a todos. Dios me los bendiga. No se nos vayan, que tendremos ahora algo muy interesante de qué aprender el día de hoy. Tenemos algo muy bello que la cual Cristo nos va a hablar. No se nos vayan, queridos hermanos. En eso vamos cantando, cantemos un cantito, hermanos. Así dice el Señor, y me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Estamos esperando al hermano Gilberto, tal vez puede ingresar al video. Gilberto. Hola, 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 buenos días a todos. Buenos días, hermanos, que la paz de Cristo esté con usted. Igualmente y con su espíritu, bienvenidos a todos. Pues aquí estamos y estamos enlazados también en la página Tema Católico. Amén. Ahí estamos enlazados también, que es el grupo católico donde estamos nosotros dos. Ahí estamos enlazados también, esperando que nos vean desde todo el mundo, ¿no? Pues aquí Amén. estamos presentes, hermanito. Aquí estamos presentes. Hermano, pues me gustaría de que antes de dar inicio al tema, pues, pues presentarse ante las personas que nos van a estar viendo en este momento y pues para que vayamos conociendo sobre nuestra fe hacia el Señor.
Muy bien, hermanito Omar, por ahí para los que no nos conocen en su página de Facebook, en su perfil, mi nombre es Raúl Gilberto Revuelta Rodríguez. Me encuentran en Facebook como Gilberto Rodríguez. Nosotros pues estamos dentro de la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el Dios vivo, Amén. tratando de evangelizar y tratando desde la trinchera católica llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, desde la apreciación de los feligreses, no de los Así es. apologetas, no de los apologetas, porque muchas veces los apologetas se van a debate, se van a situaciones un poquito más extremas hacia arriba. Lo que nosotros Amén. hemos querido y tratar de hacer es que nuestros feligreses entiendan desde la forma de cómo nosotros vemos la fe católica, desde nuestro punto de vista como seres humanos, no como un gran estudio, sino como seres humanos donde tenemos errores. Aparte de que tenemos errores, muchas veces fallamos, muchas veces nos complicamos la vida, pero con la fe de nuestro Señor Jesucristo seguimos adelante. Esa es la importancia del día de hoy, ¿no? De que los hermanos católicos que están en las iglesias, que a veces van nada más cuando hay fiesta, cuando tienen una boda, un bautizo, una confirmación, es que se llenan las iglesias, pero ya después ya nadie va a las iglesias. Entonces nosotros queremos darle esa importancia, el cómo vivir la fe desde nuestro punto de vista como seres humanos. Adelante, hermanito. Amén. El Muy tema bien. de hoy. Bueno, el tema de hoy se va a llamar el por qué el sacerdote no puede casarse. Ah, como muchos nos llamamos el celibato. Pero ante todo, pues agradecerles a todas las personas que en este momento nos están sintonizando en este video, darles un cordial bienvenidos a cada uno de ustedes, que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros en este momento. Vamos a saludar a la hermana Daisy Segovia, al hermano Samuel Arguetas, y Sila Perdomo, y también al Leo Funes, que también es un delegado, son personas muy de la palabra, que en este momento nos van a ver sobre este hermoso tema tan importante en la cual el Señor nos está ofreciendo. Espero de que estemos atentos a lo que Cristo nos va a dar este día. Pues vamos a dar inicio, hermano, con una oración para que el Espíritu Santo nos use y que no seamos nosotros que hablemos, sino sea Dios quien hable por nosotros. Amén, hermano. Inicie la oración. Ok, vamos a dar inicio a la oración, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí ante tu presencia, pidiéndote por este momento tan esperado que nos has regalado a cada uno de nosotros, por este día tan especial que nos has dado, Padre Santo. Gracias, Señor, por tan fuerte esa fuerza, por darnos ese ánimo, por darnos esa esmeribilidad de luchar de tu palabra, en anunciar de tu palabra, Señor, porque tú sabes, Señor, que nosotros anhelamos de tu presencia. Nosotros estamos llenos de tu espíritu, queremos estar más todavía de tu espíritu, Señor. Mándanos ese fuego, Señor, ese fuego que alumbre nuestra alma, que alumbre nuestro ser, que llene los corazones en los fieles hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar en este día, llegue hasta el corazón de nuestra alma. Llegue también en nuestra mente, Señor. Que se quede en nuestra mente, Señor. Que no vaya a ser, Señor, que esto solo más quede en nuestra mente y después salga, Señor. Sino que quede ahí perdurado, que quede bien perdurado para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Bendice también a las personas que en este momento van a estar viendo aquí este video. Que tú las bendigas, que sea algo de bendición para ellos, Señor, y que podamos entender lo que hoy en este día tú nos vas a dar en este momento. Amado, todo esto te lo estamos pidiendo a ti que vives y reinas contigo en la unidad del Espíritu Santo, tú que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos,
vamos a lo que es, a dar inicio a lo que es el tema que en este día tenemos. Espero de que tengan ahí papel, un papelito, un cuaderno ahí en sus casas y tengan un lápiz para que vayan anotando las citas que hoy en este día, pues, el hermano y nosotros aquí, pues, vamos a hablar sobre el tema. Los dos somos católicos. Somos católicos. El hermano, ¿usted es de México, verdad, hermano? Así es, soy del estado de Oaxaca, un hermoso estado del país de México, muy hermosísimo. Bueno, yo radico en Oaxaca, pero realmente soy de Veracruz, otro hermoso estado de provincia del Amén. Estado de México. Y desde aquí los saludamos. Un saludo también por ahí a nuestra hermanita José Rivera, que nos está viendo. Un saludo, hermanita, nuestra reina abeja. Adelante, hermano. Ok, entonces, hermano, pues vamos a dar inicio entonces a lo que es el tema que está referido ahora. No esperemos de que a todos los hermanos también que están viendo este video que le den like y pongan, les den corazones. Sabemos que vamos a estar también orando por todos ustedes. Vamos a dar inicio entonces a lo que es el tema, hermano. Puede Así es. iniciar entonces para dar este solemne tema. Ok, hermanito, mire, fíjese que el celibato sacerdotal para el rito latino de la Iglesia Católica es una de las disciplinas más comúnmente cuestionadas hoy en día. Inclusive se puede encontrar católicos abogando para que los sacerdotes se casen por las situaciones que hay en la vida de hoy en día, las noticias que se han visto de nuestros sacerdotes, ¿no? Y Amén. vamos a hacer aquí un resumen del tema para disipar las dudas que pueda haber del mismo. Vamos a ir por el punto número 1. El celibato no es una doctrina. Tenemos que entenderlo así, hermanito, porque el celibato no es una doctrina, es una disciplina. Es una Yes. disciplina. Hay que comenzar por aquí, ya que comúnmente suele confundir, las gentes suelen confundir entre aquello que es disciplina eclesiástica con aquello que es netamente dogmático. Sabemos que la doctrina dogmática es una verdad que se encuentra oculta dentro de la Biblia, ¿no? Y doctrinal. Es importante entender esto. ¿Por qué los dogmas de fe no cambian? Aunque pueda crecer el entendimiento y comprensión del mismo a través de la historia. Mientras que aquello que es disciplina es eclesiástica, porque debemos de entender, una cosa es una cuestión dogmática, que es para siempre, y una disciplina, que puede cambiar a través de la historia. Pueden haber Yes. cambios de esa disciplina, ¿sí? Aunque puede cambiar de acuerdo con el contexto histórico, de la situación y al juicio de la iglesia. Lo que diga nuestro Papa, nosotros nos debemos a la autoridad de nuestras autoridades eclesiásticas. No hay más. La verdad está dentro de la Iglesia Católica y nosotros nos debemos a esas autoridades. Y entonces, Amén. si ellos, una disciplina doctrinal, la quieren cambiar, así tiene que ser. Así lo ordena el Papa, así lo ordenan las autoridades eclesiásticas. Nosotros debemos de llegar a comprender y estudiarla. Antes que nada, poder estudiarla para poder comprender y no haya rumores o no haya malos entendidos. Muchas veces nosotros como feligreses, cuando hay un cambio de disciplina doctrinal, empezamos a atacar a nuestra propia iglesia. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué se cambió tal situación por esto? Entonces, debemos de entender que, que algo que es dogmático, un dogma católico, es una vez y para siempre. Muy Amén. diferente, muy diferente a una disciplina doctrinal. ¿Cuál es la doctrina doctrinal? La doctrina doctrinal puede ser el celibato, que no es un dogma, no es un dogma, es una doctrina disciplinar.
un requisito que la iglesia pide al que quiere ser sacerdote, que es muy diferente a un dogma. Los hermanos separados hoy en día piensan que el celibato es un dogma católico. El celibato no es un dogma católico, es un requisito. Es como cuando nosotros vamos a la escuela, nos piden miles de requisitos. Nos piden, ¿qué podría ser? Lo primero que nos piden es disciplina, no causar Claro. destrozos dentro de la escuela. Sí. Si es una escuela donde separan a las mujeres y a los hombres de clases, entonces no nos permiten, como una disciplina, no ir a los asientos donde están las mujeres. Esa es una disciplina escolar. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica. Tenemos una doctrina doctrinal. ¿Qué queremos decir con esto? Que el celibato sacerdotal, si pudiera llegar a ser opcional en un futuro para los sacerdotes del rito latino o del mundo, al igual que lo fue en tiempos pasados. La iglesia puede decir, a partir de hoy, el sacerdote se casa. O a partir de hoy, el sacerdote puede tener la esposa y puede ser sacerdote. Lo puede hacer porque es una disciplina doctrinal. No está prohibido, simplemente es un requisito que se pide. Ese es el punto número 1, hermano. No sé si usted quiere agregar algo a esto. Ok, muy bien. Sabemos, ¿verdad? Como estábamos hablando sobre este tema tan importante, interesante, en la cual pues Dios ha puesto algo en nuestro corazón de seguir analizando esto. Sabemos siempre que tenemos siempre muchas controversias, que esas controversias a nosotros como que nos hacen que la fe de nosotros desfallezca. ¿Por qué? Porque sabemos de que nosotros creemos y sabemos que todo también lo tenemos en la Biblia, de tal como son los sacerdotes, cómo vive el sacerdote, cómo es la vida, como decimos, que esto no es un dogma, este no es un dogma, sino que es una doctrina doctrinal, en la cual se va basando en todo, pero sobre todo lo cual nosotros debemos de analizar sobre las características que tenemos nosotros en iglesia y cómo es el orden que nosotros debemos de tener. Porque Así es. al igual nosotros, obedecemos a lo que el sacerdote dice, tal como él diga, y como el sacerdote también obedece, como el Papa lo dice, pues nosotros a igual las ovejas obedecer. Porque sabemos que si nosotros somos ovejas y tenemos un sacerdote que es el que nos va guiando, pues si nosotros no lo tenemos, pues lamentablemente vamos a estar perdidos. Por eso debemos tener un sacerdote. Pero la fórmula es esta, que por qué muchos critican y dicen, pero él tiene que tener mujer, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice de que, por mi parte, pues es bueno quedarse así. Pero si él sabe gobernar su casa, sabe cuidar a sus hijos, trabajar para sus hijos, sabemos de que es entregarnos a Cristo y sobre todo analizar nuestro acontecimiento con Dios, analizar nuestra vida con Dios. Si queremos hacer alguien en la vida, vamos a llevar más ese granito de mostaza que nosotros llevamos, porque por medio de los sacerdotes nosotros vamos aprendiendo más de Cristo, aprendiendo de aquellos discípulos de que en aquel tiempo iban a llevando ese mensaje. Por eso vemos cómo el sacerdote es lo que tiene, la autoridad que tiene el sacerdote y cuáles son las reglas que tiene el sacerdote. Por eso vamos ahorita iniciando con un primer punto, para que después podamos entrar lo que es el segundo punto, al cual vamos a ir tanto también conversando, para que vayamos todos analizando. Por eso, hermano, para que nosotros como católicos vayamos a entender que la Santa Escritura nos dice, lo que la Iglesia Católica nos de verdaderamente todo está escrito en la Biblia. Nosotros católicos no vamos a ir mostrando las cosas que nosotros explicamos en la Santa Escritura. Amén, hermano.
Amén, hermano. Pues sí, bien. Sí. Aclarado este primer punto, que es una disciplina doctrinal y no un dogma católico, vamos a pasar al punto número 2, donde ahí sí vamos a utilizar la Biblia. Ahí vamos Amén. a usar el primer versículo. Pero yo quiero decirles que en el punto número 2, el sacerdote era muy valorado por Cristo y los apóstoles como máxima expresión del desprendimiento de quien quiere dedicarse de lleno al servicio del Señor. Un episodio interesante donde salió a colación el tema del celibato. Curiosamente ocurrió cuando Jesús hablaba del matrimonio. No sé si se Amén. acuerda ese hermoso pasaje de la Biblia Claro. que Amén. está por ahí, si tiene por ahí a los hermanos que están conectados y a los que futuramente van a ver este video, nos gustaría que apuntaran el Amén. versículo el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 1 al 12. Volvemos a repetir, Mateo 19, capítulo 19, versículo del 1 al 12. Mire qué hermoso mensaje da Cristo para el futuro sacerdote. No es que no es que nuestras autoridades eclesiásticas se la hayan sacado de la manga y que digan, como muchos hermanos separados dicen, es que ahí en la Iglesia Católica son una cueva de ladrones, por eso no se casan, porque no se casan porque son gay, porque son esto, porque son el otro. No, la Iglesia Católica está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles, sobre la doctrina de los apóstoles. Y sobre esa doctrina, la Iglesia Católica sacó un requisito y lo vamos a leer. Y fíjense, el mismo Jesús, nuestro Cristo Señor, lo dijo. Y voy a leer del Evangelio de Mateo, versículo 19, capítulo 1, versículo al 12. Y dice, y sucedió que cuando acabó Jesús este discurso, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó ahí. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, fíjese cómo la Biblia es para todos los tiempos. Fíjese cómo la Biblia Amén. dice, fíjese cómo dice, y se le acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba. ¿Cuántas veces nosotros como católicos, nuestros sacerdotes y nuestras autoridades, nos han llegado los fariseos y nos dicen, ¿por qué tu sacerdote no se casa? ¿Por qué? ¿O no es cierto? es, es lo No, primero hermano. que llegan. Llegan a tu casa y a tocar la puerta. Le Testigos de traemos el Jehová. mensaje, le traemos el mensaje de Dios. Y cuando uno les empieza a hablar, te salen. ¿Y por qué el sacerdote no se casa? Nuestros pastores están casados. A mí qué me importa tu pastor, ¿no? No tiene la autoridad eclesiástica, la autoridad para poder dar la palabra. Nuestros sacerdotes tienen esa autoridad. Y así como a Jesús se le acercaron esos fariseos, a nosotros se nos presentan esos fariseos apóstatas, hermanos separados. Y fíjese, dice, que para ponerlo a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Y Jesús les respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? ¿Y qué dijo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Y los serán dos harán
una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aquí me está llegando, amén, hermano, aquí me está llegando una idea. Fíjese cómo Dios habla del hombre y de la mujer. Lo que Dios une, el hombre jamás lo debe separar. El hombre y la mujer se hace una sola carne. Nosotros hemos visto cuando el sacerdote lo instruyen, pastor, lo instruyen, sacerdote. ¿Qué es lo que hace? Se hace una sola carne con Cristo Jesús. Por eso aquí nos está dando una enseñanza teológica. Dice, Sí. Los hizo varón y hembra. ¿Y qué dijo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. El sacerdote deja a su padre y a su madre para irse a una iglesia para siempre. Amén. ¿Sí? Ya no regresa a su casa. Desde que entra al monasterio, ya el sacerdote ya pasa a ser ya pasa a ser de Cristo, a la De Cristo, preparación. amén. Se aleja de su familia, hermano. Entonces, alejándose de su familia, claro, por eso les dicen que el sacerdote tiene, antes de ser sacerdote, lo mandan al mundo, para que él pueda decidir si cumple con el requisito o no cumple con el requisito de ser sacerdote. Y se va al mundo un año. Hay muchos que regresan y hay muchos que no regresan. He ahí donde dice Jesús, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. El sacerdote se hace una sola carne con Cristo. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separará el hombre. Dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió. Fíjense cómo Jesús dice que la dureza del corazón de Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo, de quien repudia a su mujer, no por fornicación, ojo con esto, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les concedió. Y aquí viene la razón. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene una disciplina sacerdotal y doctrinal? Dice, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Esto Amén. es palabra de Dios, del Señor. Ya. Hermano, el que lo quiere entender, que lo entienda. El que tiene una vida espiritual, lo va a entender. Cristo dijo que para ser sacerdote y para poder dar la palabra, dice, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo. El sacerdote se hace eunuco a sí mismo para el servicio del reino de los cielos. Cristo lo dijo. Hermano, aquí habla Jesús, habla de aquellos que nacieron eunucos del seno materno y de aquellos que se hacen a sí mismos eunucos. Diferencia así aquel que por condición propia de nacimiento está incapacitado para un matrimonio. O sea, desde nacimiento yo estoy incapacitado porque a lo mejor salí con una deformación del seno materno y no puedo tener un matrimonio. ¿Sí? Y aquel que no estándolo opta, como en el segundo caso, me hago a sí mismo eunuco
para el reino de los cielos. Es el que opta por el amor al reino de los cielos, hacerse eunuco o célibe. Ahora, aquí hay algo. ¿Por qué alguien se tendría que hacer eunuco por el reino de los cielos? La razón es evidente, es el estado perfecto para dedicarse de lleno al servicio de Dios. Nosotros, como seres humanos, en la vida, tenemos muchas preocupaciones. Nos preocupamos por la luz, por el agua, por qué darle de comer a nuestros hijos. Nos preocupamos por nuestro trabajo. Nos preocupamos que qué es lo que van a hacer nuestros hijos en un futuro más adelante. Y es una complicación tan grande, hermano. Ahora yo le digo, ¿qué pasaría si un sacerdote y la iglesia permitiera que se casara, se quitara esa disciplina? Nosotros como seres humanos nos preocupamos por todos. Un sacerdote que nada más se preocupa por el reino de los cielos porque él se hizo célibe o se hizo eunuco, que nada más se tiene que preocupar por llevar el mensaje, por atraer más gente a la casa de Dios. Lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40 y tanto, que dice, y Dios añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Esa es la función de un sacerdote, añadir a su iglesia a los que tienen que ser salvos. Ahora, si un sacerdote se casa, tiene que preocuparse por qué va a comer la mujer, tiene que preocuparse cómo los va a mantener, cómo va a mantener al hijo, a la hija, tiene que preocuparse por ir a trabajar y se olvidará del reino de los cielos. Entonces, por eso ahí hay una gran disciplina para nuestros sacerdotes, ser eunucos por convicción. Era ahí donde yo le decía, los mandan un año al mundo para que ellos decidan hacerse eunucos por convicción, para una disciplina, para el reino de los cielos, o si no soportan ser célibes, bueno, quédate ahí en el mundo, dedícate a tu familia, cásate, ten hijos, nadie te lo prohíbe, pero no quieras estar en un servicio para la función que tú vas a unirte en carne, en cuerpo, carne y sangre con nuestro Señor Jesucristo y te vas a estar preocupando por qué enfermedad tiene tu esposa, qué enfermedad tienen tus hijos y te vas a olvidar de los hijos de Dios. ¿No, hermano? Es por eso que en la Iglesia Católica tenemos ¿qué fue lo que le dije? Esa doctrina, esa regla doctrinal. Eso es lo que tenemos. San Pablo también, de la misma recomendación, opta por el celibato. Lo que usted había dicho. Para servir a Dios sin división. El sacerdote no puede estar dividido. Una parte con su familia y una parte con Dios. No puede estar dividido. Quien no pueda contenerse, que se case. Pero quien no se casa, obra mejor, lo dijo San Pablo. A esto le recomendamos que se lea todo el capítulo 7 de la primera carta de los Corintios. Algunos les voy a dar algunos extractos importantes, no todo el capítulo. Vamos a dar unos extractos importantes, hermano. Fíjense, en primera de Corintios 7, el 2, dice, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien, le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. ¿Qué nos quiere decir? Que el que va a servir a Cristo, que se abstenga de mujer. Pero, continúa,
No obstante, por razón de la impureza, o sea, si tú no te aguantas, si tú no puedes vivir sin una mujer, ¿para qué hacerte sacerdote? Es mejor que te vayas a buscar a tu mujer para que no seas impuro espiritualmente. Amén. Hermano, la Biblia es clara y sencilla. No podemos aumentarle de más ni podemos quitarle. Pecamos. Entonces, aquí tenemos algo claro y lo dice San Pablo. Lo voy a volver a leer. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien, le está al hombre abstenerse de mujer. O sea, si vas a pertenecer a ser sacerdote de la Iglesia Católica, abstente de mujer. Pero, Que no toque mujer. sí, no obstante, por razón de la impureza, o sea, si tu mente piensa Sí. en mujer, es mejor que te busques una mujer. No sirves para estar en la iglesia. O sea, Así es, aleluya. seamos conscientes. Y a lo mejor las Ya, palabras suenan duras para muchos católicos y para otros no, ya. pero seamos reales. Si no sirves como sacerdote, vete a buscar tu mujer, ¿no? O sea, si tu Amén. mente piensa en mujeres, no debes de estar no debes de estar como sacerdote. Y va a suceder lo que está sucediendo. Hay muchas noticias de nuestros sacerdotes, a unos culpándolos injustamente, a otros justamente. Usted ha visto que han salido muchas noticias de nuestros sacerdotes, pederastía y todo eso. Son aquellas personas que aún no teniendo la vocación de sacerdotes, se quedan ahí y se hacen sacerdotes. Pero dice San Pablo, por razón de la impureza es mejor que tengas hombre. Aquí, si alguien nos está viendo, algún hermano que quiera ser sacerdote, aquí San Pablo le recomienda, por razón de impureza, si tu pensamiento es mundano, es mejor que tengas mujer. Vete a casar, no le busques en el plan sacerdote, no le Así es. busquemos. Fíjese, bueno, aclarado ese de 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, vamos al versículo 8 y 9. Fíjese, no obstante, digo a los célibes y a las viudas, fíjese, no obstante, digo a los célibes. Primero empieza con los célibes y luego con las viudas. Bien les está quedarse como yo. ¿Cómo era? Pablo sin mujer. Amén. Pablo sin mujer. Pero si no pueden contenerse, aquí nuevamente dice, si no pueden contenerse en ser eunucos por servicio al reino de los cielos, que se casen. Es mejor es casarse que abrazarse. Amén. Un versículo tan hermoso y tenemos que entenderlo. Dice, bien les está Aleluya. quedarse como yo, o sea, como Pablo, soltero, y servir Claro. a Dios y soportar los sufrimientos que vengan como sacerdote. Pero si no pueden contenerse, o sea, si tu naturaleza es una naturaleza mundana que estás pensando y volteas a ver y dices, ¡ay, sí voy! ¿No? Ha pasado, Claro. ha pasado. Entonces, pero si no, es mejor que se casen. Y fíjese Claro. ¿qué dice la última parte? Mejor es casarse que abrazarse. Ojo con eso, ¿eh? Es mejor casarse que abrazarse. Aguas. Aquí él nos está dando algo clave. Es mejor casarse, si tu mente es impuro, que abrazarse. O sea, abrazarse es satisfacción
por cuenta propia. ¿Qué Estás quiere quemando ser? por dentro. Ajá. ¿Qué quiere ser? ¿Quieres ser fariseo? ¿Que todos tus pecados los escondes? ¿O quieres ser un sacerdote espiritual? No escondas tu pecado. Mejor agarra tus maletas y salte de que se salgan del seminario y se vayan a casar. Claro. La Biblia es clara. Y no darle arma al chamuco, no tan solo al chamuco, sino a esas tantas iglesias que hay que se dicen iglesias y que quién sabe de dónde salieron de la nada, creo, porque parecen que son Claro. como la cizaña. Crecen, 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 crecen. Pero ya Dios dijo, vamos a separar a esas cizañas Sí. del trigo. Por eso vuelvo a repetir, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40 y tanto, el último versículo de Hechos 2, dice, Dios iba añadiendo a los que iban a ser salvos. Ojo para ir por ahí para los hermanos separados que si nos están viendo, Dios viene por su iglesia, no los que están afuera de su iglesia, porque claramente dice, Dios añadía a su iglesia a los que los que tenían que ser salvos. Entonces, ojo por ahí con esos hermanitos separaditos. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 7. Estamos en el capítulo 7, 25 y 28. Vamos a leer Primera de Corintios 7, 25 y 28. Fíjense cómo dice San Pablo, y San Pablo lo recalcaba mucho. San Pablo hablaba mucho sobre esta situación, decía, ahí les va, acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor, doy, fíjense, doy, no obstante, un consejo. San Pablo nos da un consejo para el día de hoy. ¿Cómo quién? Por la misericordia de Dios, es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena a causa de la necesidad presente quedarse el hombre así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a una mujer? No la busques. Más, si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25 al 28. El texto más claro y está sencillo este versículo de entenderlo, hermano. Si no estás casado, no busques. Si estás casado, quédate casado, pero no peques. No cometas adulterio, no cometas fornicación. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne que yo quisiera evitaros. Por eso él muy claramente dice que el que está casado se va a preocupar pero el que se hace célibe por cuestión del reino de los cielos va a estar en una sola línea. Amar a los hijos del Señor y procurarlos como buen pastor. Irlos arriando, como comúnmente decimos, arrea el rebaño, arréalo. Preocúpate solamente por arriar el rebaño. El texto más claro y donde la razón por la cual el celibato es la mejor opción, sin duda es este. Lo vamos a leer en Primera de Corintios 7. Estamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios, 32 al 35. Fíjense qué hermoso. La palabra cuando nosotros la llegamos a entender es hermosísima, la entendemos, la saboreamos,
La palabra es como un pedazo de carne, de la más rica, nutritiva, que cuando tú la pones a cocinar a fuego lento y la Amén. hueles, te la quisieras comer, pero para Claro. que no se acabe, tú la tienes que disfrutar pedacito a pedacito. Así es la palabra del Señor. Es un gran banquete que nosotros tenemos que irla probando poco a poco. Fíjate cómo dice, estamos en el capítulo 1 de Corintios. Vamos, Capítulos. Primera de Corintios, capítulo 7, estamos en el capítulo 7. Amén. 32 al 35. Es de la emoción de estar aquí contigo, hermano, que ya hasta se me olvidó en qué capítulo íbamos. Dice, yo os quisiera libres de preocupaciones. Fíjense cómo dice, yo los quiero libre de preocupaciones. No te preocupes del mundo, te quiero libre de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor. Hay una Pongan la lupa, razón. hermano. Ajá, dijeron por ahí, pongan la lupa. Tomémosle el flachazo, ¿no? La foto. El no Amén. casado, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Se levanta, el sacerdote se levanta temprano, ve la casa del Señor, qué es lo que le hace falta, que si le falta el cirio principal, que si las bancas están bien acomodadas, se está preocupando por la casa del Señor, que si la parroquia de la capilla de adoración perpetua, donde está el Santísimo las 24 horas, está con gente, está sin gente, y si ves solo, inmediatamente el sacerdote corre y se postra a adorar al Señor las horas que sean necesarias. No tiene por qué preocuparse qué le hace falta a la mujer, no, se preocupa por las cosas del Señor. Por eso dice, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Eso es lo que hace el sacerdote. Desde que se despierta, ya está pensando en la misa, ya está pensando en las preocupaciones de los hermanos feligreses. Dice, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. El casado se preocupa de las cosas del Señor y se preocupa de la mujer. Que si está trompuda la mujer, y ahora esta que mosca le picó, y ya está todo el día uno como, ahora sí, yo como casado, si veo a mi mujer trompuda, ya le estoy dando la vuelta a la casa, como 20,000 vueltas le estoy dando, que quisiera yo Ay, saber, que quisiera yo saber ¿por qué está enojada? Porque la mujer cuando le dice, ¿estás enojada? No. ¿Estás contenta? No. O eh, sea, ya te estás tampoco va a ir. preocupando. Entonces ya te estás preocupando. Ya estás preocupado. Fíjate, y seguimos con el versículo. Ya te dividiste de Cristo y de las cosas mundanas. Ya tienes por dos cosas que preocuparte, el casado, por pertenecer a la iglesia del Señor, pero también tener a la mujer contenta. Y el versículo sigue, la mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser Amén. santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. Fíjese que aquí donde dice, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Que el marido no cristiano, que el marido que no va a misa, llega todo borrachote el día en la noche, y ya la mujer se está preocupando para hacerle un rico caldo para su cruda. Ya no Amén. se preocupa, ya no se preocupa por las cosas del Señor. Entonces acuérdese que tenemos hermanas que son monjas, que no son casadas, se preocupan por la oración. Ellas son las que defienden en oración a la Iglesia Católica. Siempre se Amén. preguntan,
¿Qué es lo que hace una madre religiosa? ¿Qué es lo que hace una hermana religiosa? Pues eso, están en constante oración, desde que se levantan hasta que anochece, oración tras oración por la casa del Señor, que es su iglesia. Y la mujer casada se preocupa de cómo se ve con esta pintura, se preocupa de cómo se le ve el bilé, se preocupa por el arete, que si se le ve bonito el arete, que si no, que si la ropa está muy ajustada, que si el marido se va a poner celoso. Ya se está preocupando por tantas cosas del mundo. No se preocupa Amén. por las cosas del Señor. Y sigue el versículo. Os digo, esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. ¿Qué nos quiere decir? Que el sacerdote y las hermanas religiosas no tienen que tener división, tienen que enfocarse en una sola cosa, a las cosas del Señor, a su casa. Y concluye así: por tanto, el que se casa con su novia obra bien, y el que no se casa obra mucho mejor. O sea, el que se casa obra bien, pero el Amén. que no se casa obra mejor todavía, porque Lo máximo. no te casas con una mujer, te casas con Dios. No Aleluya. hay más, no hay más, hermano. No hay más. Es lógico que, tomando en cuenta estos consejos que nos da Pablo y la Iglesia Católica, haya optado para el sacerdocio del rito latino o el rito en general, el celibato como una disciplina. Ya con estos versículos que hemos leído, la Iglesia Católica, las autoridades eclesiásticas optaron para que se hiciera esa disciplina, obrar mucho mejor. Y el que se va a casar, que se vaya a casar. Y el que no se va a casar, obra mucho mejor, dice. Y no dividirse en entender las cosas de su esposa e hijos y las cosas de Dios. Yo pregunto ahora, hermano, ¿cómo será un pastor? Aguas, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir. Un pastor ilegal, porque acuérdese que el que no tiene autorización, el que no tiene vocación, el que roba, ojo con lo que digo, el que roba una profesión de fe, es ilegal. Ahora, yo me pregunto y le pregunto, y quiero que los hermanos que nos están viendo y los que nos van a ver, quiero que se hagan esta pregunta. Oyendo estos versículos que hemos hecho, que hemos visto y que hemos leído, mi pregunta es: ¿qué diferencia hay entre un sacerdote que obra por las cosas del Señor a un pastor ilegal porque robó una profesión de fe? Ilegal, un pastor ilegal de las doctrinas esas. ¿Cómo obra en las cosas de Dios? Dividido. Amén. Se preocupa por su mujer, se preocupa por sus hijos, que si ya el hijo anda en malos caminos y se está preocupando. ¿Cómo es que llega y se para enfrente de un podio ese pastor ilegal y empieza a hablar de las cosas del Señor? Yo me pregunto, ¿qué tiene en ese momento en su mente? ¿Qué tiene en su mente? Necesito dinero para pagar la luz, necesito dinero para pagar las cuentas de la tarjeta de crédito de la mujer, que el hijo ya malgastó el dinero y ya no está teniendo ese amor espiritual con Dios. Ya no hay esa conexión. Ya se está preocupando por las cosas del mundo, pero ellos se casan. Dicen, es fácil, la Biblia no dice que te tienes que casar.
Bueno, ya demostramos que la Biblia dice que sí tienes que estar. Lo acabamos de leer. Es una disciplina, no es un dogma. Pero ellos dicen, no, sí podemos casarnos, porque la Biblia no lo prohíbe. Sí, la Biblia no te lo prohíbe. Cásate, pero no andes engañando a la gente que eres pastor, que tú tienes todo el don del Espíritu Santo que te unta, que se une a ti y que tú puedes dar la palabra del Señor. Eso es mentira. La palabra es clara. El que se va a casar, que se case, pero que se quite. Y el que no se va a casar, que se quede en las cosas del Señor para el trabajo del reino de los cielos, dice la palabra. El que se casa, obra mejor, pero que se quite. Y el que no se Amén. casa, obra mucho mejor. Y es a Mejor. él a quien tenemos que darle. Y es el que tiene la autoridad por imposición de mano desde los apóstoles. Sabemos que la imposición de mano debe de ser clara, debe de ser desde los apóstoles hasta esta fecha. Entonces, por ahí también hay algo muy raro ahí en las iglesias evangélicas que los pastores no entienden. Ellos quieren seguir en el mundo, pero quieren también gozar de las mieles que da la iglesia de Cristo, que es, según ellos, el diezmo para no poder trabajar y gozar de una vida tranquila. De eso no se trata estar al servicio del Señor. Se trata de servir al reino de los cielos y tener a salvo a las ovejas. No se trata de estar consumiendo lo que te da Cristo. Se trata de darle lo que te da Cristo, dárselo a los demás. Pues hermanos, algo que quiera usted agregar en este punto número 2. Ok. Pues vemos como conclusión sobre lo que el tema del hermano que estamos optando en este día. Sabemos que él nos dio un texto muy bonito donde sabemos de que cómo nosotros entendemos las características que la iglesia nos ha dado y más bien también la Santa Escritura nos explica en el libro ese, el libro de Primera de Corintios 7:32, donde nos habla cómo debe de ser el sacerdote, qué es lo que pasa con el sacerdote y qué es lo que sucede con el sacerdote. Porque si vemos ahora, un pastor no va a ser igual que un sacerdote. El pastor se va a preocupar más de ir a ponerle gasolina a su carro, de ir a comprar las cosas para tu esposa, agradarle a su esposa, de darle las cosas a tu esposa, darle lo mejor para sus hijos. Así Y en es. cambio, damos el primer paso. Primer paso, a no usar lógica. Nosotros no usamos lógica, sino que usamos claramente como la Santa Escritura nos habla, ¿verdad? Entonces, vemos cuando el sacerdote claramente está entregado a Dios. Cuando está entregado a Dios, ellos se aferran a lo de Cristo, a orar por nosotros, a pedirle a Dios por nuestra vida, porque Dios se encarga. Y si nos damos en cuenta, a un hermano pastor no va a hacer eso igual que el sacerdote. El sacerdote ha entregado a Dios porque Dios lo ha llamado y está ungido por medio de un arzobispo por la cual nosotros, que está todo esto fundamentado sobre la base bíblica de los apóstoles, en la cual imponen sus manos hacia esas personas, hacia esos miembros del servicio. Vamos a leer nuevamente el versículo que el hermano nos dio, el versículo 32 del capítulo 7 de Primera de Corintios. Dice: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Imagínense lo que Pablo nos dice. Él nos quisiera ver libres de preocupaciones. Dice lo siguiente: el que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Por eso nosotros, el sacerdote no se ha casado, pero se preocupa de algo. Se preocupa de estar con Cristo en el reino de los cielos, de cómo agradarle y de compartirle el misterio de la fe del Señor Cristo, tanto a nosotros como fieles católicos. Ahora, hay una razón que se llama exlesiología,
La eclesiología, hermano, como que hizo nombres en inglés. Sí, Sí, sí. la eclesiología son nombres enredados que en la cual nos da un acontecimiento. Anótenlo, lo que nos están viendo en este momento. La razón se llama eclesiología, con X, eclesiología. Ahí nos habla de que Cristo es el esposo. Sobre eso, Cristo es el esposo de la iglesia. El sacerdote, por medio de su virginidad, se configura con Cristo. Imagínense, el sacerdote se configura con Cristo en el amor por su esposa, la iglesia. El amor por su esposa, la iglesia. Por eso los sacerdotes en esta casa, por amor a la iglesia. Entonces, porque para hacer de ella una sola esposa gloriosa. Cristo, porque uno se enamora de Cristo y Cristo es el novio. Ellos se casan con Cristo y eso queda perdurado para siempre, porque hasta cuando Cristo los decide tener a nosotros con vida en este lugar, ¿verdad? Entonces, siguiendo, como dice esa razón que es eclesiología, tal como nos habla en la historia, siempre en la historia y en la Biblia, entonces es esposa gloriosa, santa e inmaculada. Miren, qué grandioso, qué hermoso. Lo que Cristo nos ofrece. Hermosísimo. Entonces, aconteciendo todo lo que Cristo nos ha explicado, tal como en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 12, es una explicación muy bella, al igual que Juan, es el modelo de apóstol virgen. Juan es un modelo de eso, de lo que Cristo nos habla, de lo que nos da a entender a nosotros, de cómo es el acontecimiento de nuestras vidas. Si nosotros queremos, así como usted dijo, hermano, nosotros queremos ser sacerdotes, tenemos ese don, porque todos tenemos un don, y el don es para diferentes dones que tenemos. Pues yo puedo estar llamado a ser sacerdote, pero a veces digo yo, ay, pero a mí me gustan las mujeres, pero mira, y después cuando menos acuerdo, soy sacerdote y digo, ay, qué linda que muchacha, ay, le tira el gran besote a la muchacha. Entonces, es decir, de que yo no estoy para ese tipo para el tipo de don servicio que quiere dar, pero si yo a mí me tiene que gustar ese don para que Dios me lo regale. Porque imagínense, muchas bendiciones a todos los sacerdotes que tienen ese don tan bello. Muchas bendiciones, porque yo anhelo, hermano, anhelo hacer eso, pero hay veces de que, pues, me dicen, no, mejor cásate. Por eso, hermano, si me pasa a mí, pues yo sé que a muchos nos pasa eso, de que queremos ser, y hay veces de que mejor, no, que la muchacha es bonita, y hay que pues, dejarlo. Pero, pues, haciendo el acontecimiento, Dios siempre nos da esto. Y también tenemos otra razón, que la razón se llama la escatología, como lo llamamos, que ahí es donde nos vamos al libro de Mateo, capítulo 19, versículo 12. Pues ahí nos da algo muy hermoso y nos explica claramente la Santa Escritura. Qué hermoso es compartir de la Santa Escritura, porque sabemos, todos nosotros con bases fundamentales, podemos defender nuestra fe, pero si nosotros no tenemos bases fundamentales, nuestra fe como que sigue en vana, ¿verdad? Entonces, ya con bases fundamentales, nosotros como que crecemos nuestra fe. El apóstol Pablo es ese modelo del nuevo tipo de vida, como nos dice en el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ahí explica Pablo cuál es este modelo de nueva vida, en la cual los sacerdotes modelo de nueva vida, el tipo de nueva vida, eso es claro. Si nos vamos a hacer un pastor va a tener cosas, va a estar cobrando el va a estar cobrando la ofrenda, y al fin de tanto le saca el dinero a sus amigos, a sus hermanos, y ahí está pagando la casa. Entonces, dice el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 1, dice, sigan mi ejemplo
como yo sigo el de Cristo. El ejemplo, así como el sacerdote es lo que hace. El sacerdote sigue el ejemplo, así como nosotros nos está dando el ejemplo también, como el sacerdote sigue el ejemplo de Cristo. Por eso Cristo nos habla a nosotros. Ahorita vamos a leer en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11 y versículo 1. Nos dice, yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo, que fue un apóstol de que no tuvo mujer, no tuvo esposa. Mira que es el ejemplo que tiene, el ejemplo de Cristo. Así como él sigue el ejemplo, también el de Cristo, el ejemplo de Pablo, y también sigue tanto el ejemplo de Pablo es el de Cristo. Sacerdote, se casó con un sacerdote porque quieren que le alaben en espíritu y en verdad. Así es. Así es. Amén. Que ser nosotros. Compartir el misterio de nuestra fe. Por eso nosotros decimos, el sacerdote siempre dice, es el misterio de nuestra fe. Ahora, concluyéndolo, vamos adelante, avanzando en ese amor tan hermoso que Cristo nos tiene. Y a mí me alegra mucho porque tenemos sacerdotes que saben de la Santa Escritura. Y no solo sacerdotes, también tenemos siervos de la palabra, abogados, delegados, miembros y conyugales que saben mucho de la palabra. Así Cristo nos quiere a nosotros, de que sigamos y obedezcamos la ley que Él nos está ofreciendo. Adelante, hermano. Así es, hermano, nada más agregando ahí por lo que dijo en 1 Corintios 11, 1, que hay que ser como Él, así como Él es como Cristo. Cristo sabemos que dio la vida por nosotros. Amén. Fue crucificado por amor, por ese amor tan hermoso hacia nosotros. Ahora, ¿por qué el sacerdote, y lo vamos a poner clarísimo, por qué el sacerdote no se casa o una religiosa no se casa? Porque es como Cristo, da la vida por sus hijos. Cristo dio la vida por nosotros. Y el sacerdote da la vida por sus feligreses. Yo pregunto, y ojalá por ahí, si nos ve algún hermano separado, que tenga usted de amistad o que yo tenga de amistad y nos esté viendo, yo le pregunto. Ya nos vieron. Yo le pregunto a ese hermano, ¿qué pastor ha ido a un hospital de COVID a preocuparse por esas personas? No va a ir. ¿Por qué? Porque está casado, tiene su mujer y tiene sus hijos. ¿Quién va a mantener a su mujer y a sus hijos? Hoy en día, con esta pandemia, hemos visto muchos sacerdotes que han ido a los hospitales a darle la Santa Eucaristía a los hermanos que están enfermos, que están a punto de morir, y ellos se contagian y han muerto más de 200, 300, 700, es poco, sacerdotes y hermanas religiosas que van a orar a esos enfermos, sacerdotes que han ido a confesar, que han ido a dar la Eucaristía y que han dado los santos óleos a esas personas y se están contagiando y se están muriendo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen, hermano? Lo hacen porque no están casados, porque no tienen por quién preocuparse. Y ellos van gustoso a dar esa vida, van gustosos a externar esa pasión de Cristo, muerte y resurrección, y ellos mismos la vuelven a repetir cuando van a entregarse a esos hospitales y salir enfermos, salir contagiados y posteriormente muertos. Dios los llama a ellos, le dice, ya cumpliste tu visión en la tierra, ahora yo te llamo hacia mí. Y entonces ellos regresan hacia el cielo, al reino de los cielos. Esa es una de las razones y más clara. Un sacerdote da la vida por sus feligreses. Un pastor da la vida, pero por su esposa y sus hijos.
mas no por sus seguidores. ¿Por qué? Se muere el pastor, ¿quién mantiene a la mujer? El pastor siempre está pensando, yo no puedo morirme porque si no, ¿quién mantiene a mi mujer? Y ahí está Amén. la casa. Y de ahí Y no sale. lo tremendo, hermano, de que vemos que por eso nosotros como no, hay veces de que nosotros como católicos hay veces no queremos escudriñar la Biblia, llegan los hermanos y nos salen con el libro de Timoteo. Y ahí nosotros tenemos que averiguar, tenemos que analizarlo, porque no siempre nos sale de Timoteo 4:1 al 3, que solo porque está diciendo que tiene que casarse, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Pero debemos de tener en cuenta de que no solo hay ese texto, sino tenemos muchos textos bíblicos. La Biblia por eso es un rompecabezas. Así es, hermano. Sobre ese es el punto número 3. El punto número 3 es algunas objeciones contra el celibato. Ojo, algunas objeciones contra el celibato. Y lo vamos a ver. La Biblia dice que el obispo, a ver, ¿cuáles son una de esas objeciones? Número 1, el hermano separado, el pastor, el hermano evangélico, el testigo de Jehová, el de los últimos santos de no sé quién, que el de la sal de no sé cuándo, que el de el poste de cruz donde murió Jesús, y ponen un chingo de, ponen un montón de nombres de las iglesias sacadas de la Biblia. Entonces, ellos dicen, y ojo, haz de cuenta que yo soy un pastor, y le voy a decir, a ver, la Biblia dice que el obispo debe ser casado. ¿Y dónde le dice? Lo vamos a leer en Tito, capítulo 1, del 5 al 6. Por ahí, hermanitos, si lo quieren apuntar, Tito 1, del 5 al 6, y vamos a dar la explicación. Llega el pastor, llega el hermano a tocarte la puerta y te dice, es que tú no estás en la iglesia verdadera, porque ustedes hacen doctrinas falsas, doctrinas de hombre, el sacerdote debe de ser casado, porque la Biblia dice que el obispo debe ser casado. Y te dan el versículo, Tito 1, 5, 6. Y dice así, el motivo de haber dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Y luego dice, el candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Así dice Tito, versículo 1, del 5 al 6. Y cuando te leen ese versículo, uno dice, Dios mío, sí es cierto, me engañaron. Toda mi vida estuve engañado y estuve en la iglesia católica, la iglesia falsa. Vamos al argumento. Si tú eres de esos hermanos católicos tibios, frío o caliente, o que nunca vas a la iglesia y que te tocan la puerta y te llegan a decir este versículo, hermanito, perdóname, pero si no estás bien instruido, puedes irte a una iglesia falsa, puedes irte con unos hermanos protestantes falsos de fe. ¿Por qué? Este argumento es bastante flojo, hermano. Flojísimo. Sí. Una simple lectura del mismo permite darse cuenta de que no está diciendo que el obispo debe de ser casado. No lo está diciendo, ojo. Sino que si va a estarlo, debe de estarlo una sola vez y no más de una. Hoy día quizás eso no parezca evidente, dado que no todo o casi todo el que está casado hoy tiene una sola esposa. Pero en época donde a la iglesia cristiana tenía recién convertidos del paganismo
Ojo, estamos hablando de cuando Cristo y la iglesia estaba renaciendo, se estaba edificando. Amén. Había mucho paganismo, había demasiado paganismo. Y decía, el que está casado hoy tiene una sola esposa. Pero en una época donde a la iglesia cristiana tenía recién convertidos del paganismo y del judaísmo, podían encontrarse algunos que hubieran sido polígamos y otros divorciados y vueltos a casar. Acuérdense que la iglesia se estaba edificando, por lo que es normal que se ponga ese tipo de limitaciones. Era normal que en Timoteo o en Tito, se tenían que poner esas limitaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba construyendo, se estaba edificando y apenas estaba viendo conversión. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el hombre podía casarse a diestra y siniestra y apedrear a su mujer, matarla por adulterio. Y acuérdese que a la mujer la tenían en las cosas, dentro de la ley antigua, tenían a la mujer como objeto de las cosas del hombre. Dice el versículo dice el mandamiento de Dios, ojo, de Dios, de Yahvé, no del Hijo, de Dios Padre. Dice, el que comete adulterio no me acuerdo cómo va el versículo, pero dice que el que robaba las cosas del hombre en la casa, el que codiciaba las propiedades, las casas, los animales, y la mujer cometía adulterio. Está en el Antiguo Testamento. El que codiciaba las cosas del hombre, el que codiciaba los animales, las pertenencias, y ojo, al último decía, y a la mujer cometía adulterio. ¿Dónde estaba la mujer? En los objetos del hombre. Por eso cuando Cristo viene, a la mujer la enaltece y le da su participación dentro de la Biblia. Por eso es que veníamos de una conversión y entonces tenían que agarrar presbíteros, obispos, tenían que ser algunos casados. ¿Y cómo? Una sola vez, porque en el Antiguo Testamento se casaban como 20,000 veces. ¿Sí? Entonces era una sola vez. Y antes era normal. Y por eso era normal que en ese entonces se pusieran limitaciones. Esta aclaración, ojo, esta aclaración incluso sería innecesaria. Analizando la escritura en su totalidad, absurdo sería a Pablo verlo hablando sobre que el que no se casa obra mejor. Sería absurdo. ¿Por qué sería absurdo? Porque en Tito dicen que el obispo tiene que ser casado una sola vez. Pero Pablo dice, debe de ser el que no se casa, debe de obra mejor. ¿Por qué? Porque ya Pablo ya estaba dando una idea de cómo tenía que ser la iglesia, con sacerdotes que deberían de estar solamente para el trabajo de Dios, solamente para eso. Cuando por otro lado dice que hay que casarse, lo dice Tito, y es que es el mismo y otros apóstoles, sin mencionar al mismo Jesús, eran célibes. Habían muchos apóstoles y el mismo Jesús que era célibe. Entonces, ahí el versículo que ellos nos dan, que el obispo debe de ser casado, es un argumento flojo. Es un argumento inválido. Es un argumento inválido. ¿Por qué? Porque Pablo ya hablaba hacia futuro. Dice, tienen que ser célibes. Es mejor quedarse así como yo. Ojo, Pablo hablaba hacia el futuro, mas sin embargo Tito
hablaba en el presente. Le daban la orden que tenía que ir buscando presbíteros para ese momento y que tenían que ser casados una sola vez. Ahora, ya lo dijimos hace rato, es una doctrina, es una que se va cambiando, porque no es un dogma católico, o sea, sino una orden doctrinal, que es muy diferente. Ahora, vamos al otro ejemplo. El sacerdote, para dar ejemplo, es lo que dicen los protestantes, que si el sacerdote no está casado, ¿cómo va a hablar con un matrimonio? Un argumento que es utilizado a menudo por pastores protestantes, pero que si bien suena bonito, carece completamente de sustento escriturísticos, o sea, escritural. Carece totalmente de todo eso, porque ya Pablo lo dice, el que es casado se preocupa de la mujer y el que no es casado se preocupa de las cosas de Dios, dado que afirman regirse por la sola escritura. Ellos solamente se rigen por la sola escritura. El argumento es una absoluta contradicción a lo que suele pregonar. Como vimos anteriormente, ya lo vimos, ni Pablo ni Jesús mencionaron que había que casarse. Ojo, ni Jesús ni Pablo. Jesús lo dijo, es mejor el que se hace a sí mismo eunuco, vive para el reino de los cielos. Y Pablo lo dice, es mejor no casarse para estar a disposición del reino de los cielos. Entonces, quedamos que Jesús ni Pablo dicen esto, para dar ejemplo. De hecho, de ser así, ellos consienten de ser ejemplo y modelo, como lo dijiste tú, hermano, en Efesios, que Cristo, que Pablo les dice que es mejor quedarse como él con Cristo, ¿no? Y no lo hicieron. Y Pablo mismo manda a ser imitadores suyos, como tú dices. Y no solo Jesús y él fueron celos, sino otros apóstoles también y profetas. Ahí tenemos a muchos profetas como Juan el Evangelista, Juan Bautista. En el Antiguo Testamento vemos que Moisés incluso llegó a despedir a su esposa. En el Antiguo Testamento, Moisés despidió a su esposa para dedicarse de lleno a su misión. Dentro del Antiguo Testamento, cuando Moisés recibe la orden de salvar al pueblo de Israel, él se retira de su esposa y se dedica a salvar al pueblo. Ahí hay un claro ejemplo, de que el que obra solo en su celibato, obra mejor, mucho mejor, hermano. Amén. Ahora, hay otro tema, y esto es muy duro. Esperemos que los hermanos aquí presentes y los que lo van a ver en un futuro nos entiendan. Nosotros estamos hablando desde el nivel de feligreses, que desde el mundo mundano, y estamos dando claros ejemplos de cómo nos atacan a nosotros con el sacerdocio, de que debe ser célibe. El sacerdote célibe, dicen ellos, el sacerdote célibe es más propenso a cometer inmoralidades como pedofilia, homosexualidad y X cosa. Ellos lo dicen. Es un trillado mito sobre el celibato, sobre el cual se ha escrito mucho. Basta decir que no hay tiempo de abstinencia. Por más prolongado que sea, que venga a ser que una persona normal comience a desear infantes o a una persona del mismo sexo, quienes cometen este tipo de abusos tienen desviaciones de otro índole que no dependen de si están casados o no. O sea, lo hemos visto mucho en la noticia. Hay muchas personas dentro del mundo mundano
que, por ejemplo, no vamos lejos, hermano, alguien de la calle de su casa puede ser un violador y está casado. Eso no es una sola cosa de los sacerdotes, que lo atribuyen los hermanos separados, que dicen, no se casan y se vuelven sacerdotes porque son homosexuales o son o X cosa. No es cierto. Las noticias dicen que hay hombres casados que violan y matan mujeres y niños. Eso es mentira lo que ellos dicen. De hecho, los mismos casos ocurren entre pastores protestantes también. Ocurren entre ellos que no son célibes, están casados y andan agarrando muchachitas y andan engañando a la gente que dicen, es que si te meto la mano por ahí, el Espíritu Santo va a entrar. Ahí Otra está. cosa es lo que entra, ¿no? Pero sí, Muy bien, de hecho, sí, o no es cierto, hermano. De hecho, claro, los muy, mismos casos ocurren entre ellos. Un sonado caso lo vimos con el pastor protestante, y lo voy a nombrar, Ted Haggard, presidente de la... Y fíjense quién era él. Era presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados Unidos. No sé si usted lo haya escuchado mencionar, usted que está en los Estados Unidos. Él era presidente de la asociación, quien a pesar de estar casado, mantenía relaciones homosexuales con un prostituto gay. Y como este, hay muchos casos. Entonces, ya. no pueden hablar ellos de lo que también imitan, de lo que también hacen. O sea, Aleluya. es como escupir hacia arriba y que toda tu saliva te caiga en la cara. En la Entonces, casa. no podemos hablar de eso, no pueden ellos decir, es que eso es exclusivo del sacerdote. Eso es mentira. Los casados también lo hacen. Los casados también lo hacen. Entonces, no podemos definir que porque el sacerdote no está casado, es exclusivamente de él que sea homosexual o abuse de los niños. Lo hacen en todo el mundo. En todo el mundo, casado o no casado, marihuano o no marihuano, lo hace. Hay Excelente, otro sí es. punto. ¿Hay algo que quiera usted sobre esa situación, hermano? ¿O continuamos? Pues está bien, por el momento está muy bien, excelente. Llevamos un tema, vamos avanzando. Solamente recordarle a toda la gente que nos están viendo de que, pues, estamos aquí siempre para nosotros, para ayudarlos, por si también tienen dudas, pueden hacer preguntas, que nosotros también estamos aquí para ayudarlos. También, pues, recordarles, pues, las personas que van a ver por un momentito y después, pues, se nos van a desconectar, siempre recordarles. A la hora de las 2 de la tarde vamos a tener lo que es la palabra del día, mismo en este programa, con Cristo hoy, mañana y siempre. Y pues recordarles de que no se cansen todavía, de que seguimos todavía, tenemos algo más importante todavía de que enseñarles también. Ok, hermano. Seguimos entonces. Otro punto. Estamos en el punto 3, pero estamos en la objeción 4 de los hermanos separados. ¿Por qué? ¿Por qué decimos hermanos separados? Porque ellos, o hermanos protestantes, porque ellos protestan toda la doctrina de los apóstoles, y lo estamos demostrando con estos puntos. La objeción número 4 de ellos dice: el celibato es una doctrina de demonios, de la que habla la Biblia. Y eso lo vamos a leer en Timoteo 4, versículo 1 y 3. Ellos agarran este versículo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embabucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracia por los creyentes y por los que han conocido la verdad.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Ellos agarran un solo pedacito, ojo, hermano, ellos agarran un solo pedacito donde dice, estos prohíben el matrimonio y el uso de alimento que Dios creó. Ellos agarran este pedacito para decir que la doctrina católica es doctrina de demonio, porque la Biblia ahí te reafirma que no se debe de prohibir el matrimonio. Ese es otro argumento falso. El sacerdote o la Iglesia Católica no prohíbe el matrimonio. ¿Por qué? Omite la diferencia entre el celibato, un voto de castidad, ojo, que es un voto de castidad voluntario. Es un voto de castidad voluntario que toman aquellos que quieren ser sacerdotes de la Iglesia Católica, pero que bien pueden declinar. Ya lo habíamos dicho, cumples todas tus clases dentro del seminario. Antes de llegar a ser sacerdote te dicen, agarra tus cositas, papito, y te vas al mundo. Y ahí vas a comprobar si tu celibato es voluntario, espiritual y llamado por Dios, o vas a ir a hacer algunas cosillas por allá y te vas a dar cuenta que realmente no sirves para sacerdote, ¿no? Eso es muy diferente. La Iglesia Católica no prohíbe casarse, simplemente pide un celibato voluntario. Terminas tus estudios en el seminario, te mandan al mundo, compruebas, y si te mantienes puro y limpio en el mundo, regresas y pasas a ser sacerdote. Cumples todos los ritos y eres sacerdote. Pero si no puedes ser voluntariamente célibe, pues mejor quédate ahí, ya no regreses al seminario. Como dicen, hermanos, dicen unos también, de que el sacerdote no ocupa estudio, que nosotros como pastores no ocupamos estudio. Claro que necesitamos estudio porque no me voy a autonombrar pastor yo ya y bueno, ayer acepté a Cristo, mañana soy pastor y pues la escritura la voy a estudiar a mi manera y así les voy a hablar yo a mis hermanos y así lo voy a ir engañando. Como dice la Biblia en un libro, en el Nuevo Testamento dice, y eso no debe de evitar en nosotros. Como católicos, lo que debe de evitar es la paz y tener ese don. Como usted dice, todo es voluntario. La iglesia como no, sino que para casar, ese sacerdote de uno. Entonces uno dice que era tener sacerdotes. El libro de capítulo 21. Desde el 5 en adelante, ahí nos habla claramente cómo qué es lo que él quiere hacer. Y así ahí podemos encontrar la respuesta, tal como los hermanos de nos hablan en 4. Por eso nosotros verdaderamente tenerlos firmes. Por eso les hermanos, que mantengan también ellos su cuadernito y su lápiz listo para que anoten las citas que se está dando, para que ellos también pues puedan tener su fe un día de mañana. Así es, hermanito. Fíjese que también lo que usted dijo es muy cierto. Cuando él dice la palabra del Señor, no me acuerdo en qué, creo que es en Mateo, que dice que Jesucristo llamó a los que quiso y llamó solo a 12 y los constituyó apóstoles. Viene dentro Amén. de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el seminario? Yo me siento un ejemplo. Usted, tú hermano, que te sientes atraído por la acción sacerdotal. Sientes el llamado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, me voy a ir a estudiar al seminario porque sentí el llamado. Vamos a ponerle el llamado entre comillas.
entre comillas, porque todavía no sabemos si es espiritual o es porque nada más te llama la atención, ¿no? Que quieres probar. A ver, es como todo mundo. A lo mejor me gusta, a lo mejor no. Entonces te metes a la iglesia, al seminario, estudias. A un año de cumplir todo el estudio que te da la iglesia, que son 9 años, te dicen, bueno, hoy cumpliste tal tiempo, te vamos a mandar un año a tu casa, a que vivas la vida mundana, y entonces sí, vamos a ver si realmente quieres ser sacerdote, porque ya estuviste en el seminario casi 9 años, sin ver a las personas, estar enclaustrado. Entonces ya ahí ya empiezas a tener necesidades, ya empiezas a sentir algo acá y que dices, ya quisiera yo ver un programa, ya quisiera ver esto, ya quisiera ver el otro. Y es por eso que te prueba. Árale, vete al mundo. Ahí es donde vamos a saber si realmente eres llamado o no eres llamado. ¿Por qué? Porque Dios llamó a 12 y los constituyó apóstoles. Entonces, vete al mundo. Pero si pecas y te metes con una persona, con una mujer, una novia antigua, o besas a alguien que dentro de ese año, entonces no fuiste llamado. Ya te diste cuenta que ya no fuiste llamado. ¿Qué es lo que pasa? Pues mejor declina. ¿Por qué? Porque ya te entregaste al mundo. Ya no seguiste en esa forma espiritual. Cediste a la tentación del mundo. Entonces quiere decir que a ti nada más te llamaba la atención ser sacerdote, mas no por convicción ni por ser llamado. El que regresa puro y sincero a la iglesia sin haber tocado el mundo, ese sí fue llamado por Cristo. Y entonces sí, es nombrado apóstol. Acuérdate que los sacerdotes, todos los sacerdotes son llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque llevan la palabra. Son los encargados de llevar la palabra. Entonces, hermano, a la afirmación del matrimonio en sí, como un acto ilícito y pecaminoso, de cual habla Pablo, y que habrían herejías surgidas del agnosticismo, que llegaría al extremo de prohibir el matrimonio, considerándolo intrínsecamente pecaminoso. La iglesia no la llama así. La iglesia no prohíbe el matrimonio. ¿Cuántas personas en el mundo se han casado en la iglesia católica? Si la iglesia católica prohibiera el matrimonio, nadie estuviera casado, todos viviéramos en adulterio. Pero la iglesia católica no prohíbe el matrimonio, simplemente pide que sea para los sacerdotes, ojo, para los sacerdotes, que sean un celibato voluntario. Pero ¿qué pasa? Pero quienes utilizan este argumento terminan adoptando una interpretación contradictoria e inconexa al mismo pensamiento de Pablo. Fíjense, de hecho en la misma carta de Pablo habla de una orden de viudas que hacían votos de castidad. Ahí le va, mire, que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas, lo dice Pablo, lo dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo de 9 al 14. Por ahí los hermanitos, si lo quieren apuntar, versículo Primera de Tito 5, capítulo 5, del 9 al 14. Y dice que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tengan menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus buenas obras. Dice, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavando los pies de los santos, socorridos a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta, en cambio, a las viudas jóvenes
Ojo, aquí ya hay aquí hay dos, las que están casadas y dice, descarta en cambio a las viudas jóvenes, porque cuando les asaltan los placeres, las viudas jóvenes, les asaltan los placeres contrario a Cristo, quieren casarse e incurren así en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. ¿Y cuál era su compromiso anterior? Trabajar para Cristo. Entonces, cuando ellos dicen que nosotros, la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio, para ellos nos están dando una afirmación contraria a lo que Pablo dice. A lo que Pablo, y además, estando ociosos, y sigue, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa. Y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa, que gobiernen su casa y no le den al adversario ningún motivo de hablar mal. Fíjense, hermano, leyendo detenidamente el texto anterior, el que acabamos de leer, se puede concluir, uno, hablando de que nosotros, la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio. Concluimos con esto. Uno, existía en aquel tiempo una orden de viudas que hacían voto de castidad y celibato. Pablo hace referencia a él como el catálogo de las viudas. Dos, Okay. ordena. La batería me está yendo, pero sigamos. Sí, dígame. Ahorita se me está acabando la batería, pero termine lo que estamos hablando. Ajá. Dice, ordena que para dicha orden hay que descartar a las viudas jóvenes. El 2. El 3. La razón es que luego quieren casarse e incurren en condenación por faltar a su compromiso anterior. Se deduce que su compromiso anterior va en contra de su posterior deseo de casarse. Voto de castidad. Voto de castidad. Se puede deducir también que la razón de esta orden es que ya se hubieran presentado precedentes de mujeres jóvenes que ingresaron a esta orden haciendo su voto y luego faltaron al voto de castidad al quererse volver a casar. Eso no los dice. Ahora, ¿predicaba Pablo doctrinas de demonios o diferencia entre las provisiones del matrimonio, del voto voluntario, del celibato, como compromiso ante Dios? Esta es una pregunta que ningún protestante fundamentalista ha tenido la capacidad de responder de forma coherente hasta ahora, hermano. Pablo no hablaba de prohibiciones del matrimonio, sino del voto de castidad, que muchos incurrían en que hacían el voto de castidad, de celibato, y luego ya se querían casar. Es por eso que estos versículos él lo impone así. Entonces, tenemos que los hermanos protestantes no han podido aclarar eso, hermano. Pues eso es hasta ahorita ya. Si gusta, hermano, cerramos el tema por la batería baja que tiene y Sí. continuamos para la próxima otro tema, si gusta. Muy bien, excelente. Podemos ya para la próxima entonces, podemos hablar sobre otro tema y lo vamos a poner de acuerdo sobre cuál tema podemos hablar el próximo domingo. Si Dios nos permite, puede ser el sábado, que Dios nos permita, lo logramos hacer para poder estar un poco pues desocupados, el tiempo todos, a compartir lo que Cristo nos está dando a nosotros. Porque es hermoso el tema que estamos hablando el día de hoy. A mí me gustaría estar todo el día porque tiene mucho que hablar, mucho que Así hablar. es. Pero como sabemos de que por el teléfono se nos va la batería y pues tenemos que cargarlo, volverlo a cargar para también en la tarde dar el siguiente bloque, lo que es de la celebración del día que siempre celebramos.
Así es, hermano, pues yo me despido de todos ustedes, los que nos están viendo, los que nos vieron y de los que nos van a ver en un futuro que van a darle clic para abrir el video. Pues me despido de ellos. Pues les vuelvo a decir mi nombre es Raúl Gilberto Revuelta Rodríguez, un hermano católico que le gusta mucho leer la Biblia y pues estamos aquí y para todos aquellos que nos quieran ver nuestra página de encuentros de temas religiosos. Aquí el hermano Omar también es un representante de esa página. Hacemos programaciones en vivo como estamos tratando de que ya los programas se vayan dando durante todo el día con muchos hermanos católicos de diferentes nacionalidades, de Estados Unidos, Perú, Argentina, Bolivia, España, en Portugal, que nos está viendo la hermana Marlene, y pues los invitamos a todos a que nos vean en nuestro próximo programa aquí con el hermano Omar. Este video también está enlazado en temas católicos y encuentro de temas religiosos. Así lo pueden encontrar. Fue un placer haber estado con ustedes, hermanos. Me despido de todos ustedes, el hermano Raúl Gilberto, y un saludo, hermano Omar. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. No se nos vaya todavía. Vamos a dar una bendición para todos y usted también. Sobre todo, pues antes de dar la bendición, muchas gracias, hermano, por estar aquí compartiendo con nosotros este hermoso tema, en la cual pues Dios fue el que habló en nuestros corazones, decirnos, vamos a dar este tema para que ayudes a mis ovejas a poder fortalecer más la fe. Y entonces, agradecido con usted y agradecido también con los hermanos que estamos en el grupo de WhatsApp, también los que están también en el encuentro en el grupo de Facebook de encuentro de temas religiosos. Pues vamos a seguir, siempre seguimos orando por todos ustedes, dando ese amor hacia Dios, porque Dios es el único que puede ser todo por nosotros, porque no hay otra persona más que Dios, el que hace dar la vida por nosotros. Hermanos, entonces, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, me lo proteja y lo llene de muchas bendiciones en su vida. Amén, hermano. Okay. Recordemos que los aplausos y las fanfarrias, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos un instrumento de Dios que llevamos la palabra a nuestros hermanos feligreses. Y el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Viva Cristo Rey, hermano. Viva. Ok, daremos la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe para siempre. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor nuestro. Ok, hermano, muchas gracias. Dios me bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima, hermano. Un saludo a todos. Bye. Bye, hermano. Pues agradecerles a todos, hermanos y hermanas, por estar aquí pues, en este video, viendo este video en este programa, con Cristo, hoy, mañana y siempre. Recordarles el día de hoy, finalizamos el tema, lo que es el tema de por qué un sacerdote no se podía casar y normalmente perdió el celibato. Pues agradecerles a cada uno de ustedes por esta hermosa comprensión, por esta hermosa paciencia que han tenido en este momento. Pues gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos y a todas porque vieron este video. Y también decirles que para las 2 de la tarde tenemos la palabra de Dios que está referida a la lectura del día. Los espero para que la proclamemos todos juntos, porque Cristo nos está esperando. Vamos a hacer lo posible para estar con ustedes, ayudándolos y predicando la palabra de Cristo Jesús. Vamos a saludar a todos los hermanos que nos estuvieron viendo en este hermoso momento. Al hermano Carlos Tobar, que Dios me lo bendiga. A María Madre Redentor, que es una parroquia, bendiciones, que Dios me la bendiga. A Joana de Andy, que Dios me la bendiga. A Andrés también, que Dios me los bendiga, me los llene de muchas bendiciones.
También a la hermana Beatriz Chicas, que Dios me los bendiga, me los llene de muchos éxitos en sus vidas. Justin Osuna, que es de aquí que está aquí en Colorado, que Dios me lo bendiga. Jenny Medrano, que Dios me la bendiga y me la llene de muchas bendiciones. Daisy Segovia, que Dios me la bendiga, hermana. Es de San Jerónimo, ¿verdad? Dice bendiciones, sigue adelante, muy bonito mensaje. Ya estamos para servirles, hermanos. Que Dios Todopoderoso la bendiga. Leo Loya, no sabemos quién es Leo Loya, pero que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones para todos ustedes. Noemis Hernández Jurado, Dios me lo bendiga, Noemis. Que la paz de Cristo siempre esté con usted. Hugo Salazar, que estuvo pendiente también de este video. Que Dios me los bendiga. Lady Chavarría también, que Dios me los bendiga, los llene de muchas bendiciones. Jesse Pineda Villacorta, saluda Jesse Pineda, saluda a tu hermana Neris, a Sandra y su mamá, ni a Gloria, que Dios me los bendiga. José Guzmán de Alto Llano, Dios me lo bendiga. José Rivera, no sabemos quién es José Rivera, pero que Dios me lo bendiga, tal vez familia mía, ¿verdad? Pero que Dios me lo bendiga y me lo llene de éxito, saludando a todas estas personas que nos estuvieron viendo hoy este video, que son muchas bendiciones, que Cristo los ama en el nombre de Cristo. Ulises Villanueva, también bendiciones también a su mamá, Hernández Albeiro, Kevin creo que es, Dios me lo bendiga, me los llene de muchas bendiciones. Fanny Maravilla, bendiciones Ruth, que Dios me lo bendiga a usted, a Toño y el niño, también a su mamá, que Dios los tenga con bien. Will Sales, bendiciones Will, saludos a Brenda y a Mamá Rosa y a todos ahí también bendiciones. Merlin Flores, bendiciones Merlin, gracias por ver este video. Que Cristo siempre habla en tu corazón y dice que quiere que tú la alabes en espíritu y en verdad. Bendiciones, que Dios bendiga a tu familia. También a Villanueva, Wendy, bendiciones Wendy, saludas a tu mamá Rumilda, a Reader y a todos, que Dios Todopoderoso los tiene de muchas bendiciones. También saludes a Daisy Segovia, que pues ya la saludamos. Que Dios me lo bendiga y que siga también en la obra y siempre haciendo el bien para Cristo. Y sí la perdono. Amén, primo. Bendiciones a ti también. Gracias, prima. Que Dios te bendiga y que te siga dando siempre esas bendiciones, derramando muchos éxitos en tus vidas. También el hermano Gilberto Rodríguez, que también es el que estuvo compartiendo este tema hoy, este día. Que Dios Todopoderoso lo bendiga y que siempre siga enseñando esa obra tan hermosa que Cristo le ha regalado. Para finalizar, Leo Funes, bendiciones hermano Leo Funes por este momento que ha estado compartiendo con nosotros. Que Dios Todopoderoso me lo bendiga, lo llene, porque es él es el delegado de San Jerónimo, de su creo que es el delegado, en el cual pues nos comparte, él compartió y iba al grupo juvenil de San Jerónimo, y iba también allá. Pues gracias hermano por ver este video, por denle like, compártanos y nos vemos a las 2 de la tarde aquí en tu programa con Cristo, hoy, mañana y siempre. No se lo pierden, hermanos, de Cristo siempre. Sigamos adelante. Que Cristo quiere algo por nosotros. Tengamos en cuenta que para Cristo no hay nada imposible, que ser unos partícipes de la misericordia de Dios. Cristo siempre nos ama y te ama a ti también. Espero, hermano y hermana, a la próxima. Si Dios nos presta vida.